Estamos estudiando la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la profesión de la fe. La segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. El capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo. El Catecismo dedica 4 números en este artículo, el número 683, 84, 85 y 86, a la explicación del tema creo en el Espíritu Santo. Comenzaremos primero leyendo el número 685, ¿no? Para encuadrar un poco la explicación de los siguientes números y luego regresaremos al número 683. Número 685 dice: creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consustancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria, en tanto que aquí no se tratará del Espíritu Santo, sino de la economía divina. Se hace aquí el catecismo una explicación de lo que se trata el tema del Espíritu Santo, pero es importante recalcar, queridos amigos, que ya en puntos, en números anteriores del catecismo, ha explicado el catecismo el misterio de la Santísima Trinidad. Es decir, que no es la primera vez ya en estos números tan adelantados del credo, no es la primera vez que el catecismo habla del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo lo habíamos tratado cuando el catecismo lo explicaba dentro del misterio de la Santísima Trinidad, exactamente en el número 282 del Catecismo de la Iglesia. Por si alguno tiene por ahí su catecismo, allá puede hacer una muy buena referencia sobre este tema del Espíritu Santo. El Padre es revelado por el Hijo. El Padre y el Hijo revelados por el Espíritu Santo. Esta es la formulación del dogma trinitario. Y esto, como lo dije hace un segundo, ya está formulado y explicado en estos números del catecismo. También el catecismo ha reservado para este momento, ¿no?, lo que se llama la economía divina, ¿no? Este es un concepto teológico también llamado economía de la salvación. Cuando se usa el nombre economía no tiene nada que ver con cuestiones de dineros, ¿no? Economía divina o economía de salvación. Y vamos a ir un momentito a hacer la referencia del número 258, 259 y 260 del Catecismo, donde se habla de la economía de la salvación o economía divina. Número 258 nos dice, explicando: toda la economía divina es la obra común de las 3 personas divinas, porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 principios de las criaturas, sino un solo principio. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Así la Iglesia confiesa, siguiendo el Nuevo Testamento: uno es Dios y Padre, de quien proceden todas las cosas. Uno, el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas. Y uno, el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Son sobre todo las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo las que manifiestan las propiedades de las personas divinas. Bueno, simplemente es una lectura que iremos desglosando durante nuestra explicación. Número 259 dice: toda la economía divina, obra a la vez común y personal,
da a conocer las propiedades de las personas divinas y su naturaleza única. Así, toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. El que da gloria al Padre, lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo, lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu Santo lo mueve. Texto precioso del Catecismo, este número 259. Y el número 260 dice: el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y termina este número 260 del Catecismo con una preciosa oración de la Beata Isabel de la Trinidad, la cual voy a citar textualmente. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Después esta bellísima oración que recapitula el Catecismo tomada de Beata Isabel de la Trinidad. Bueno, la teología trinitaria, queridos amigos, nos habla y nos enseña del ser de Dios, ¿no? Es decir, nos ayuda a estudiar y a preguntarnos y respondernos sobre quién es Dios, cómo es Dios. Eso es lo que hace la teología trinitaria. La economía divina, que son los puntos que hemos leído, habla más bien de cómo actúa Dios. ¿Cuál es el orden de su actuación? ¿No? ¿Cuál es la finalidad que persigue Dios en su actuación? A eso se refiere esa distinción que hace el Catecismo, ¿no? Teología trinitaria y economía divina. ¿Cuál es el orden de su actuación? ¿Cómo actúa Dios? Por tanto, en esta parte del Catecismo que hemos tomado para este día, no se habla tanto de la teología trinitaria de cómo es Dios, sino que nos vamos a enfocar en la economía divina, ¿no? En el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las formas y los caminos de actuación de Dios? Los caminos por los que Él quiere llegar a nosotros. No es lo mismo el ser que el actuar. No es lo mismo hablar de cuáles fueron los acontecimientos de la redención por los que hemos sido salvados, ¿no? Por ejemplo, cómo pudo ser la elección del pueblo de Israel, o la promesa de un Salvador, o el nacimiento de Jesucristo, su vida pública, su muerte, su resurrección, su ascensión. Estos son acontecimientos de la salvación, ¿no? Sin embargo, la economía de la salvación lo que nos dice es ese Padre que envió a su Hijo, ¿cómo lleva ahora Él adelante su plan de salvación para nosotros? No nos vamos a fijar ahora en que Dios escogió un pueblo para sí, que envió a su Hijo, no, sino que ya su Hijo está aquí
con un plan específico de salvación, y lo que nos interesa es ir entendiendo cómo le hizo Dios para llevar ese plan de salvación adelante en nosotros. Ese es el plan divino de salvación del que estamos hablando. Una cosa es hablar de la redención objetiva y otra cosa es hablar de la redención subjetiva. Cuando nos hablan de la redención objetiva, el catecismo nos está hablando de que Cristo nos salvó por su muerte y resurrección. Esa es la redención objetiva. Pero la redención subjetiva, el catecismo nos está hablando cómo se nos aplica a cada uno de nosotros esa salvación obtenida por Cristo en su muerte y en su resurrección. Y este es el clic, aquí es donde se une. Cristo nos salvó por su muerte y resurrección, y ahora, ¿cómo esa muerte y resurrección se aplica a cada uno de nosotros? Lo que era para todos, ¿no? Hay que procurar hacer lo propio, abrirse personalmente a esa salvación, es decir, que se aplique a mí. Vuelvo y repito, lo que era para todos, hay que procurar hacer lo propio. Tengo que abrirme personalmente a esa salvación, que se me aplique a mí, que se te aplique a ti. Por eso podemos decir, queridos amigos, que la economía divina de la salvación está siempre ligada a la gracia y a los sacramentos de la Iglesia. Es a través de la gracia como se nos comunica esa salvación que Cristo obtuvo para nosotros. Es a través de la gracia. Este misterio nos da a entender que esta economía de la salvación se inaugura en Pentecostés y actúa a través de la Iglesia. Es el Espíritu Santo el agente principal de esta economía o plan divino de salvación. Pero ¿cuál es el plan? El plan es el designio de Dios. ¿Y el designio de Dios cuál es? Que todos los hombres lleguen al conocimiento de Él, que todos los hombres se salven. El Señor quiere que no se desperdicie ni una sola gota de la sangre derramada en el Calvario, ni una. Por ejemplo, no sé si se han fijado en algunos cuadros flamencos, se ha solido representar a uno de los querubines con un cáliz, ¿no?, recogiendo las gotas de sangre que caen de Cristo clavado en la cruz. Podemos decir que la economía de la salvación es esa sangre que ha sido recogida en ese cáliz, ¿no?, de esta imagen que nos presentan estos cuadros flamencos. Esa sangre que cae, el querubín la toma en el cáliz. Esa imagen es la Iglesia. Esa es la imagen, es la Iglesia. Ahí toma esa sangre de Cristo y la recoge. Otro ejemplo, por ejemplo, del mismo modo que Dios modeló el cuerpo, el hombre del barro de la tierra, y luego le insufló el espíritu, ¿no?, imagen del alma. Del mismo modo, Cristo formó el cuerpo de su Iglesia, ¿no?, con la elección de los apóstoles, etcétera, etcétera. Pero luego insufló el Espíritu Santo en Pentecostés y pasó a ser Iglesia viva, como si le hubiera entregado el alma en Pentecostés. La efusión del Espíritu Santo es el comienzo de la economía divina de la salvación. Esta Iglesia a la que nosotros pertenecemos, que ha nacido del designio salvador del Padre, que Cristo inició en la tierra con su predicación y que consumó con su muerte y resurrección, es constituida por el Espíritu Santo en permanente fidelidad a Cristo, a la espera de su venida gloriosa, a la espera de la parusía. Por eso el cristianismo católico no juega a la salvación.
No juega a la expectativa de una sola persona o a la interpretación de uno que llegue y el más novedoso y el que más cosas pueda inventar. No, esta iglesia católica ha nacido del designio salvador del Padre, no de ningún hombre. Y Cristo es quien la inició en la tierra con su predicación. Y no solamente la inició, sino que la consuma con su muerte y resurrección. Y después la constituye por el Espíritu Santo. Y va a ser este Espíritu Santo el que la va a llevar en una permanente fidelidad a lo que Cristo enseñó. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga Jesús, hasta el juicio final. El Espíritu Santo nos va a incorporar a Cristo, a su palabra, a su ejemplo, a su vida. El Espíritu Santo es la garantía de que permanecemos fundamentados siempre en la verdad de Cristo, de que no nos desviamos. Juan capítulo 16, 13, 15. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y lo comunicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo comunicará a todos. Podríamos resumir este texto, queridos amigos, de cómo Jesús es plenamente consciente de esa economía de la salvación, ese plan de Dios para transmitirnos a nosotros la salvación obtenida por Él. Y eso comienza en Pentecostés. Vamos a regresarnos al número 683 del Catecismo. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el influjo del Espíritu Santo. Dios ha venido a nuestros corazones en el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. Y el Catecismo va a ser en este número 683 una pequeña aportación sobre el bautismo, y dice: el bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo. Pero el Hijo los presenta al Padre, y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios. Y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. Estas son una de las aportaciones preciosas que tenemos de San Irineo de León. Para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraídos por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Nuestro primer contacto con Cristo es porque hemos sido atraídos por este Espíritu. Podemos tener la percepción errónea de que un acto de fe es un acto de mera opción personal, ¿no? Como cuando una persona soberbia dice: yo soy el que he optado por Dios, ¿no? Yo. Pero no es así. Jesús mismo lo dice: no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo
el que os ha elegido a vosotros. Por eso, cuando nos encontramos todas estas personitas que viven huyendo a Dios, atemorizadas de que Dios les toque su vida, tienen que recordar, y tenemos en la catequesis que recordar constantemente, que a ellos hay que decirles que es que tú no eliges a Dios, es Él el que ya te eligió. Es Él el que ya te eligió. ¿Para qué sigues corriendo? ¿Para qué sigues escondiéndotele a su gracia? Recuerda siempre, Él es el que te eligió. Y esto es un acto de que yo quiera o no quiera, porque nosotros desde nuestra humanidad no podemos decirle a Dios qué puede hacer o no hacer. Él es quien te eligió a ti. La fe, antes de una elección nuestra, es una atracción de Dios hacia Él. Esto es importante como subrayarlo. Muchas personas incluso se jactan de decir, yo tengo fe porque no es usted. La fe antes de una elección mía es una atracción de Dios hacia Él. ¿Por qué? Porque Dios se hace fascinar. Eso no quita que haya ahí un acto libre de nuestra fe, claro que sí. ¿No? Nos adherimos desde mi libertad a ese Dios. Pero esto se tiene que recordar siempre. Nadie puede ir al Padre si el Padre no lo atrae. Tenemos que pensar que ese acto de fe mía, nuestra, es también fruto de un influjo de la gracia en nuestros corazones. Es algo parecido como el enamoramiento, ¿no? En el acto de amor ha habido siempre primero un enamoramiento, una atracción, algo que me llama, que me gusta. Después del enamoramiento hay un acto de voluntad, es decir, yo elijo a esta persona para compartir mi vida. Así más o menos debe de ser. Hay una gracia del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo está actuando en nosotros antes de que lo hayamos conocido. Por eso resulta que este Espíritu Santo que actúa desde siempre en nosotros es el gran desconocido. Primera de Corintios 12:3. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir, anatema es Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Pronunciar la palabra mi Señor supone una confianza en Jesús. Esa confianza que es fruto de que el Espíritu Santo nos ha asistido, nos ha hecho entrar en comunión con Jesucristo. El texto que tenemos en el Evangelio donde Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde, ¿cómo que muéstranos al Padre? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es esa ventana, ¿no? A través de la cual nosotros vemos y nos adentramos en el misterio de Dios Padre. Por tanto, si decimos eso de Cristo con respecto al Padre, lo mismo podemos decir del Espíritu Santo con respecto a Jesús. El Espíritu Santo es la ventana por donde conocemos y nos adentramos en el misterio de Jesucristo. La vida divina tiene su fuente en el Padre. Es ofrecida por el Hijo. Pero entramos en comunión personal e íntima con el Hijo por el Espíritu Santo. En el bautismo tiene lugar esa aplicación concreta de Cristo, nacer del agua y del Espíritu. Es una imagen muy preciosa del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo nos está injertando en Jesucristo. El número 684 del Catecismo sigue profundizando, dice, el Espíritu Santo con su gracia es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a tu enviado Jesucristo. No obstante, ¿no?, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. San Gregorio Nacianceno, el teólogo, explica esta progresión por medio de la pedagogía de la condescendencia divina. Fíjese esto tan interesante que trae el Catecismo de San Gregorio Nacianceno y nos lo complementa. Dice: el Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora, el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente, cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo. Y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir el Espíritu Santo como un fardo suplementario, si empleamos una expresión un poco atrevida. Así, por avances y progresos de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos. Eso es lo que nos explica San Gregorio Nacianceno. Es verdad, queridos amigos, que el Espíritu Santo es el primero en actuar en nosotros. Es el primero en atraernos a Dios. El primer contacto con Dios lo hemos tenido en el Espíritu Santo. Y lo curioso es que, siendo el primero en actuar, es el último en ser revelado. Es el primero en actuar, pero es el último en ser revelado. En el Antiguo Testamento se reveló especialmente el Padre Dios. En el Nuevo Testamento se revela especialmente el Hijo Dios. Jesús comienza a revelar al Espíritu Santo cuando dice: conviene que yo me vaya, para que venga a vosotros el Espíritu Santo. Y a partir de Pentecostés, que es ya la tercera etapa de la revelación, es cuando se revela especialmente el Espíritu Santo. Por eso decimos, es el primero que nos ayuda a conocer, pero es el último en ser revelado. Pentecostés. Por eso nos vamos ya preparando durante estas catequesis para este recibimiento cada vez más consciente de esta tercera etapa de la revelación, que es cuando el Espíritu Santo viene en Pentecostés. Estas son las etapas progresivas de la revelación de Dios. Es la pedagogía de la condescendencia divina, ¿no? Así como nos lo enseñó hoy San Gregorio Nacianceno. Condescendencia divina, es decir, Dios condesciende con nosotros, se adapta a nosotros. Es el misterio de la paciencia de Dios. Dice Dios, ¿no? A ver cómo me revelo sin abrumarle a este hombre. A ver cómo me le presento sin que se sienta abrumado. La fe del pueblo de Israel al principio fue una purificación del politeísmo hasta llegar al monoteísmo. De la creencia en muchos dioses, como se llega a la creencia de un solo Dios. Decía Israel: ¿qué pueblo hay que tenga un Dios como lo tenemos nosotros? Dando por sentado que los otros pueblos tenían muchos dioses. Desde aquí hasta la fe en el único Dios pasa un gran tiempo. Pero ¿saben? Lo más interesante, Dios tuvo paciencia. Los demás dioses, dice el Salmo 115, los demás dioses son hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan. Dios tiene con nosotros una revelación pedagógica de condescendencia, de extrema paciencia. El Padre nos va atrayendo hacia Él poco a poco. El Padre nos va atrayendo, nos adentra a la intimidad divina.
A Dios no le interesa que tengamos conceptos racionales de cómo es Dios y entenderlo perfectamente. Dios lo que quiere es introducirnos en su intimidad. Esto es otra cosa y por eso se lo fue haciendo poco a poco. Por eso fue usando su perfecta pedagogía divina para que no se abrumara el hombre. Es como el niño, ¿no? El niño conoce un aspecto de su padre y de su madre cuando es bebé. Cuando es adolescente conoce un aspecto de su padre y de su madre mucho más profundo y va creciendo. Cuando llega a la edad adulta, sin duda alguna, conoce un aspecto de su padre mucho, mucho más profundo. Y así es Dios, esa pedagogía divina que nos va introduciendo en ese conocimiento cada vez más. Número 686 del Catecismo dice: el Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Pero es en los últimos tiempos, inaugurados en la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces, este designio divino que se consuma en Cristo primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado. La Iglesia, comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. El Espíritu Santo actuaba desde el principio en unión con el Padre y el Hijo, pero se ha revelado en estos últimos tiempos. Esto es muy importante recalcarlo, queridos amigos, porque el Espíritu Santo que está actuando en nosotros debe ser acogido en nosotros como persona divina. De esa manera reconocemos no solo que el Espíritu Santo está actuando en nosotros, además reconocemos que Él es una persona que nos quiere. Podemos tener con el Espíritu Santo una intimidad personal de amistad, porque ya se nos ha sido develado. El designio de Dios en Cristo ha sido consumado en Él, pero ha sido realizado por el Espíritu Santo. Podemos decir entonces que en Pentecostés, la venida del Espíritu Santo en la economía divina es la fiesta de la fecundidad del sacrificio de Cristo. La fiesta de la fecundidad del sacrificio de Cristo. Cristo nos obtuvo la salvación y el Espíritu Santo la hace fecunda en nosotros. Además tenemos la oportunidad de entrar en comunión personal con el Espíritu Santo. Y la Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Esta es la economía de la salvación, en la que el Espíritu Santo hace fecundo el sacrificio de Jesucristo.